Tenemos con nosotros a Rafael López Guerrero. Rafael es doctor en telecomunicaciones y en muchas otras cosas, puesto que algunos coleccionamos piedras y él colecciona títulos. Es un científico con tanta capacidad que las ciencias convencionales se le han quedado pequeñas, con lo cual está investigando nuevos paradigmas y no solo nuevos paradigmas, sino aplicaciones de esos nuevos paradigmas. En concreto, ha desarrollado un protocolo para que Internet sea accesible por radio. Es un invento que ya existe y que tiene una capacidad de más de 16 megas, creo. Bien, Rafael, ¿por qué está él aquí? Porque sus conocimientos resultan imprescindibles para adaptarnos a las realidades pluridimensionales a las que nos estamos abriendo y que nos va a tocar vivir. Además de científico inventor, Rafael es una gran persona, es un gran guerrero, como dice su apellido, está arriesgando mucho porque está llevando a cabo múltiples iniciativas, muchos proyectos para hacer estudios multidisciplinares en todas estas áreas. Es un gran dinamizador, está contribuyendo enormemente a aportar luz a áreas que todavía están muy oscuras. Es un honor tenerle hoy aquí con nosotros. Bueno, ante todo deciros que me siento muy afortunado de estar aquí con vosotros y, hombre, pues para empezar, no me gusta hablar de usted, así que os voy a hablar de tú a todos, porque eso de hablar de usted es como muy lejano, ¿verdad? Veréis, a veces cuando estamos trabajando todo lo que es bueno, pues la lógica de algo tan próximo, pero a la vez tan difícil de explicar como es la inteligencia extraterrestre, fijaos que al final es muy sencillo. Y cuando digo que es sencillo, me estoy refiriendo a que realmente los mensajes más complejos a los que vamos a tener acceso van a ser realidades que se explican de una forma muy intuitiva. Hemos hecho un esfuerzo transdisciplinar para poder llegar a estudiar también desde la ciencia los fundamentos. Y sucede algo, y os lo voy a contar con una nota de sentido del humor. Cuando soy muy científico, la gente me dice, Rafael, es que eres demasiado científico. Y cuando hablo demasiado claro, pues me dicen mis críticos, esos que tanto se meten conmigo, que si soy un pseudocientífico, ¿no? Y al final el problema está en que cuando las evidencias las tienes delante, hay personas que me han conmovido. Hace poco os voy a contar una anécdota de una persona que me oyó pues, en una de las conferencias y me dijo, mira Rafael, yo desde niña, y era una señora de 85 años, todo eso que tú cuentas ya lo sabía. Y no me preguntes por qué, porque yo, la verdad es que fui a la escuela, pero poco más. Y sin embargo, estás comentando cosas que todos llevamos dentro. Vivimos unos tiempos en los que nos están bombardeando con información permanentemente. La gente a veces le cuesta trabajo entender desde la razón fenómenos que estamos viviendo. Hemos perdido la costumbre de mirar al cielo, de mirar a las estrellas. Y fijaos que las estrellas cada día nos están dando un mensaje. Y lo que os voy a demostrar aquí es que por encima de todas las ecuaciones de la física cuántica, por encima de toda la radiofrecuencia cuántica diferencial, por encima de todo nuestro genoma, hay una cosa que nos hace diferentes y únicos con el universo, y es el amor. Y os lo voy a explicar. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que actualmente en la Unión Europea ya existe una iniciativa para formalizar científicamente
la exociencia, que sabéis que es una disciplina que establece la directiva, en este caso la decisión 33/426 de la ONU de 1978, y esta disciplina ya directamente el Parlamento Europeo ha tomado la determinación de hacer una decisión. Bueno, la iniciativa la ha tomado Mario Borghesio, pero está firmada y avalada por otros 17 europarlamentarios para la inmediata desclasificación de todo lo relativo al tema de la inteligencia extraterrestre. Os estoy hablando de una decisión del Parlamento Europeo que empezó a tramitarse el día 14 de junio y a la fecha de hoy, pues ya está en proceso de maduración dentro del Parlamento. O sea, en este momento, mientras yo estoy hablando aquí en el Parlamento, también, que sepáis, están haciendo exociencia. ¿Qué dice la declaración? Pues en principio considera necesaria la creación de un centro científico para el análisis y difusión de los datos reunidos por distintos organismos y gobiernos europeos. Es decir, vamos a compartir la exociencia y vamos a abrir a nivel europeo todos los expedientes que tengamos sobre inteligencia extraterrestre. Esto es una apertura oficial de inteligencia extraterrestre. Aquí no va a haber ningún presidente que salga a hacer una declaración oficial. Lo va a hacer la institución comunitaria, las instituciones comunitarias, como es el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En segundo lugar, se pide que todos los archivos públicos, bueno, hasta ahora todos esos archivos que están en entidades públicas sobre fenómenos relativos a los ovnis y a la inteligencia extraterrestre, sean desclasificados en los países donde esa desclasificación no se haya realizado y que se ofrezcan al público. Fijaos que hay una cuestión fundamental. Estamos hablando de ciencia. Hoy por hoy es la ciencia más bonita de todas. ¿Por qué? Pues porque es el tesoro que ha estado guardado sigilosamente y es un patrimonio de toda la humanidad. Y es una buena noticia saber, como decía mi querido amigo Bob, que somos un zoológico, ¿no? Azul, precioso, pero somos mucho más que eso también. Somos conciencia, somos alegría y somos, pues, oye, la niña bonita de la galaxia. Vamos a presumir que somos la niña bonita de la galaxia. Nos lo merecemos. Pues venga, vamos a estudiarlo y vamos a dejar de ser ya unos niños cósmicos y vamos a empezar a entrar en esa adolescencia y con una mentalidad que nos permita estar a la altura de los seres más inteligentes. Y fijaos que esto es una reflexión que yo hago. Ahora lo vais a ver a lo largo de la ponencia que os voy a dar. Pero sobre todo, lo que quiero que sepáis es que todos llevamos dentro de nosotros ese niño que nos hace vibrar con el universo y ese niño que no queremos perder. Y eso no es ser menos científico, todo lo contrario. Un gran científico que yo admiro mucho, que es Carl Sagan, nos lo han vendido como alguien muy aséptico, como alguien muy escéptico, como un gran escéptico. Y he tenido el privilegio de leer su biografía póstuma, que pues lo ha escrito su viuda en el año 2007, y me lleva una gran sorpresa. Aquí hay gente que me conoce bien y lo sabe, ¿no? Y ha vivido conmigo esa experiencia. Y os puedo asegurar que es como si 20 años después os estuviera contando lo mismo que este señor estaba en su momento intentando hacer antes de que digámoslo así, le hicieran la envolvente, ¿verdad? Tal vez porque todavía la humanidad no estaba preparada, a lo mejor, para entenderle, o tal vez pues porque las instituciones no querían contar ciertas cosas, ¿no? Lo que sí quiero que sepáis es que a partir de ahora se encarga la presidencia del Parlamento Europeo que haga la difusión a todos los Estados miembros de la Unión Europea de esta decisión 57/2010 de 14 de junio. Bueno, recientemente, el día 22 de mayo, apareció este crop circle. Este crop circle aparece en Winton Windmill, en concreto el día 21 de mayo. Bueno, la cuestión es que realmente la mañana del 22 de mayo se encuentran eso ahí. Y fijaos que realmente, con independencia de ese mensaje que hay contenido en el crop circle, hay un código, una ecuación, hay un mensaje, pero hay mucho más. Está contenido todo. Y cuando os digo que está contenido todo,
es que a nivel transdisciplinar lo que estamos descubriendo los científicos nos está dejando fascinados, ¿no? Por eso digo que necesitábamos hacer una conciencia global, intentar explicar las cosas de una forma asequible, pero a la vez dar una fundamentación matemática de todo esto que está sucediendo. De hecho, ya hay un posicionamiento científico, quiero que lo sepáis, a nivel de la comunidad científica independiente, que estamos en el día después. Es decir, bueno, ya para nosotros hablar de inteligencia extraterrestre es una obviedad, porque estamos trabajando en el qué podemos hacer para ser más humanos. ¿Qué podemos hacer para hacer que nuestra frecuencia sea la frecuencia del universo, para desvincularnos de esa capa racional, de ese software racional que muchas veces nos impide ver el bosque, nos quedamos atrapados en el árbol, ¿no? Y entonces, curiosamente, aparecen esas señales y en concreto aparece un código ASCII. El código ASCII, y por eso pienso en Sagan, se basa en el mensaje original que se mandó, sabéis, en la sonda Pioneer se mandó una placa con un código ASCII y luego posteriormente esa misma placa con ese mismo código se transmitió a través de Arecibo. Y curiosamente sabemos que ellos se comunican haciendo feedback, es lógico, hay un emisor, un receptor y cuando nos llega la señal ellos utilizan el mismo lenguaje con el que nosotros les comunicamos inicialmente, pero no porque nos comuniquemos con ellos en ese lenguaje, que no es así, porque de hecho nos comunicamos con ellos a través de la canalización cuántica. Nos comunicamos con ellos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde nuestra mente y desde nuestros procesos internos de lógica a través de la radiofrecuencia del universo, ¿no? Pero ellos quieren darnos una prueba empírica. Fijaos que qué mejor prueba empírica que decir, bueno, pues venga, vamos a mandaros un mensaje en el mismo código en el que inicialmente nos mandasteis vosotros vuestro mensaje, ¿no? Y bueno, pues curiosamente nos mandan una ecuación que es una de las ecuaciones más bonitas, que es la ecuación de Euler. Y en esta ecuación de Euler, que podéis encontrar aquí en ese código ASCII, hay tres premisas. Y esa es la primera cuestión que vamos a tratar, ¿no? Decir, bueno, tres premisas. La primera es la famosa ecuación de Euler. La segunda sería la misma ecuación de Euler, pero con un misterioso binomio Fibonacci, es decir, en vez de elevado a pi, sería elevado a phi. Y curiosamente, otra tercera premisa que dejó desconcertados a todos los matemáticos que estuvimos haciendo como una especie de intento por descifrar aquello, ¿no? Y esa tercera premisa es una cuenta atrás, una misteriosa cuenta atrás. 3, 2, 1. Y ahí quedó la cosa. Y entonces nos pusimos todos a trabajar. Y al trabajar nos dimos cuenta que, aparte de estar dándonos un mensaje matemático, que es lo de menos, lo que nos eran pasando toda la sucesión de parámetros. Ahí tenéis todos los códigos que están contenidos dentro del disco, ¿no? El disco está dividido en segmentos, dentro de cada segmento hay un código ASCII y ese código ASCII se puede decodificar. ¿Y qué hay ahí? Pues la ecuación del todo. Están todos los parámetros relativos a la codificación de cada parte de nuestro par de genes. Fijaos lo que os voy a contar. Pero es que también están todos los parámetros relativos a las realidades supercomplejas y supersimétricas. Están interrelacionados ahí todos los datos que necesitamos como seres humanos para tener acceso a una información a nivel interno. Y, curiosamente, también están descritos todos los procesos de gestión interna de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Pero no solo eso, también los parámetros de la física cuántica. Y mientras se carga, os cuento lo que pasó el día 21 de junio. Aparece otro crop circle. Y este crop circle, curiosamente, lleva otro círculo con otro mensaje, con otro diagrama de segmentos y, por tanto, otra incógnita más. Y entonces
esa incógnita realmente nos tuvo a todos bastante fascinados durante un tiempo. Lo que estamos viendo aquí es el inicio de un complejo problema. Fijaos que estamos hablando de una cuenta atrás. 3, 2, 1. Bien. 3 discos. ¿Y cuál es el tercer disco? Pues en el año 2002 apareció un disco que aparecía una cabeza de un extraterrestre con otro código ASCII en sus manos y 3 estrellas correspondientes al cinturón de Orión. Pues bien, si superponemos los 3 discos, nos encontramos una curiosa casualidad. Lo que están es emulando nuestros propios procesos de entendimiento dentro del almacenaje, por ejemplo, de un disco duro. Los 3 discos duros, un disco duro, si abrimos su estructura, estaría con capas superpuestas. En esas capas superpuestas tendríamos diagramas. Esos diagramas contienen datos y cada dato contiene códigos ASCII. Realmente lo que nos están es dando una enciclopedia del conocimiento impresionante que hasta ahora pues no habíamos tenido. Pero es que hay más, es decir, en función de cómo combinemos esos segmentos de disco, vamos a trabajar con distintas combinaciones y de cada una de esas combinaciones tenemos distintos datos. La pregunta es, ¿esto lo han hecho unos campesinos? Obviamente la respuesta es no. La respuesta es no. Evidentemente, también quiero que sepáis que lo más importante en este momento no es solo que tengáis esta información científica. Poneros en mi lugar y ahora vamos a hacer una pequeña abstracción. Vamos a intentar no pensar como seres racionales y vamos a intentar pensar como piensan esos seres que nos mandan este mensaje. La única forma de hacerlo es con mucho amor, porque creedme que solo alguien con muchísimo amor es capaz de mandar todo este paquete de datos de información y os voy a decir por qué. Fijaos que ahí tenemos esos 3 discos a los que os hacía referencia, los 3 discos van superpuestos, 3, el último disco, 2, el disco del 22 de mayo, y 1, el disco famoso que apareció en 2002 con la cara de ese ser. Y fijaos que hay 3 estrellas ahí, también igual que 3 discos, hay 3 estrellas. Son las 3 estrellas del cinturón de Orión. Bien, hay una frase que a mí me viene muchas veces, y no sé por qué, pero me viene, y cuando contemplo esto, y me pasa, lo he comprobado con otros colegas que están estudiando también el mismo crop circle, y nos llega como una especie de frase a la mente que dice: las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su Orión. Y es probablemente una reflexión. Pero lo curioso es que ahí se está describiendo a través de la ecuación de Euler y del binomio de Euler-Fibonacci toda la lógica de patrones, toda la lógica de datos, todo nuestro genoma, toda nuestra relación genética, todos nuestros procesos de modificación e incluso la definición de canalización. Fijaos lo que os voy a decir, porque lo estamos estudiando y a nivel biofísico sabemos ya que la radiofrecuencia, las resonancias Schumann, los rayos gamma, interactúan con nuestro ADN. ¿Qué es lo que tratan de explicarnos en todo este entramado? Pues, aunque lo veáis aquí con este complejo código de realidades, lo hemos distribuido en 2 tipos de realidad. Una realidad lineal, es decir, esa realidad lineal del día a día, de nuestra parte física aquí, donde estamos con los pies en el suelo, ¿verdad? Se manifiesta en una modificación de nuestro ADN que vamos a ir percibiendo a medida que nos vamos acercando al punto en el que nuestro plano de la galaxia va a entrar en un cambio. Ese cambio va a ser un pliegue espacio-tiempo y a la vez vamos a experimentar algo que todo científico desea experimentar, y es la validación de la teoría de supercuerdas. Es decir, vamos a vivir en primera persona la teoría de supercuerdas. Nos estamos aproximando a nuestra mayoría de edad cósmica. Y esto es algo que es una fiesta. Para mí esto es una fiesta. Esto
no pasa todos los días. A mí si me hubieran dado a elegir entre vivir en la época de la Alta Edad Media o vivir ahora, pues vamos, no me cambio por el de la Alta Edad Media por nada de este mundo. Fijaos, ¿qué es lo que tenemos aquí también? Pues que nos están contando cómo se va a modificar nuestro ADN. Pero es que no solo nos están contando cómo se va a modificar nuestro ADN, sino que nos están dando pistas de que vamos a tener una realidad alternativa a la carta en la que vamos a poder elegir cuál es nuestra realidad. ¿El libre albedrío? Pues sí, vamos a ser libres para elegir qué escenario queremos. Fijaos que vamos a empezar ya en el otro nivel, en el nivel de la otra línea, a poder elegir escenarios alternativos. Hace 2 meses, un matemático muy importante de la Universidad de Colorado sacó una teoría que se llamaba la teoría de realidades supersimétricas y demostró que distintos planos de realidad, aunque sean opuestos, aparentemente, yo puedo caminar hacia la izquierda o decidir caminar hacia la derecha, esas dos realidades son supersimétricas entre sí y dependen de algo fundamental, que es mi libertad. Fijaos que ya están entrando a la definición del servicio al otro, el plano del servicio a mí mismo. Yo tengo que elegir. ¿Y qué es lo que me reporta más felicidad? Ver tu sonrisa. Porque cuando yo veo tu sonrisa, yo soy feliz. Si yo no veo tu sonrisa, me cuesta más trabajo sonreír. Incluso aunque, imaginaos, me quedara sin presentación de PowerPoint, os voy a sonreír igual. Entonces, fijaos que hay una cuestión que tiene mucho más que ver con toda la lógica Bueno, se me ha revelado definitivamente el PowerPoint. Bueno, pues alguien arriba, si me oye, por favor. Entonces, hay una cuestión fundamental. Es evidente que todas las ecuaciones matemáticas que os llevaba en el PowerPoint, evidentemente no me las van a poder censurar. Fijaos, he dicho, todo lo que llevo no me lo van a poder censurar, porque no es para mí, es para vosotros. Bueno, una de las cosas que está contenida en ese crop circle y en todo este sistema de superposición de datos son las formas en las que se está modificando ya nuestro ADN. De hecho, solo nos han contado un 3% de nuestro ADN, el otro 97% de nuestro ADN, pues no nos lo han contado aún. Que no nos lo hayan contado no significa que no lo estén investigando, pero bueno, son cosas que se considera que todavía no estamos maduros a lo mejor para entender. Pero todos, los que estamos aquí seguro, todos ya estamos empezando a notar algo que en castellano nos gusta cuando pues también a veces hay que frivolizar un poco y decimos, yo noto un no sé qué, que qué sé yo. Bueno, pues ese no sé qué, que qué sé yo, es eso. Lo que se está operando es un conjunto de reacciones en las secuencias fractales de nuestro ADN, en concreto en la replicación del ATGC, que como sabéis son las proteínas básicas con las que el ADN negocia. Y curiosamente, esa lógica tiene mucho que ver con una sucesión del no tiempo. Y ahora me explico. ¿Qué es eso del no tiempo? ¿Qué es eso de la cuenta atrás? Pues mientras nosotros a nivel lineal estamos negociando con nuestro propio yo, estamos madurando, estamos procesando esos datos, los datos de la ionosfera, es decir, los paquetes de datos que nos vienen, que no es una casualidad, que no hay un caos, que estamos comunicados, estamos interactuando permanentemente
nos están modificando permanentemente el ADN, que lo sepáis, pues eso está interactuando a nivel interno y está generando una serie de parámetros que están haciéndonos retroceder en el tiempo cuántico al origen. Fijaos lo que os estoy diciendo. O sea, lo que estamos es avanzando para retroceder al momento en el que las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su orión. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues muy fácil. Fijaos que en todas las combinaciones de ese crop circle, en todas las combinaciones están presentes todos los pares del ADN y además, curiosamente, una cosa que denominamos el principio de coherencia. ¿Qué es el principio de coherencia? Pues que si el ADN está negociando y el ADN está reaccionando a los cambios, nuestras emociones también interactúan con los cambios. Así que yo prefiero sonreír, porque aunque me censuraran las transparencias, ¡qué tontería! ¿Eso no lo puedo evitar? ¿O sí? Claro que lo puedo evitar. Lo puedo evitar diciendo, a mí no me van a dejar de poner las transparencias. Cuando vamos por la calle y nos encontramos un atasco, y esto es algo que lo estamos viviendo todos los días en una ciudad como Madrid, pues nos encontramos que tenemos dos opciones, o desesperar, o coger y ponernos la melodía más bonita que os podáis imaginar y tratar de disfrutar y negociar con ella. Jugad con esa melodía, jugad con esas frecuencias, veréis qué sonrisa más bonita, ¿eh? Bueno, pues esa actitud prolongada en el tiempo es la que nos permite precisamente modificar nuestro ADN. ¿Cómo? Pues lo sabemos que, curiosamente, la modificación de nuestro ADN tiene mucho que ver con la resonancia Schumann. Como sabéis, estamos desarrollando un estudio con los discípulos de Michael Koenig y los discípulos de Schumann, Dieter Broers, y curiosamente hay una anécdota preciosa que os quiero contar. Cuando llegamos Broers y yo bueno, los dos antes de conocernos, intercambiamos pues correos, y resulta que un día Dieter me dice que ha conseguido el pentabanda desde la resonancia Schumann. Y digo, ¿cómo es eso posible si yo he conseguido el pentabanda desde el diferencial? Y me dice, pues no lo sé, pero creo que hemos dado con el amor. Y los dos pegamos un salto en la silla. Dijimos, pues sí, hemos dado con el amor. ¿Y qué pasa con el amor? Pues que nos modifica el ADN. ¿Y qué hace el amor con el ADN? Pues cosas muy bonitas, muy bonitas. Igual que cuando no somos capaces de amar, nuestro ADN se marchita. O sea, es más, digamos, el proceso de interacción con los patrones de la resonancia Schumann. Fijaos que en todas las combinaciones del crop siempre se trabaja con un modelo dimensional, multidimensional. Hemos hablado antes de los cráneos, hemos hablado antes de las dimensiones, hemos hablado antes de los multiversos. Mi amigo Joy luego os va a hablar de un cráneo precioso que ha tenido la valentía de traer, y eso se merece un gran aplauso, ¿o no? Fijaos que tenemos ese genoma. A ver, a poner las transparencias otra vez. Pues mientras se ponen las transparencias, tenemos ese genoma que está incompleto. Y ese genoma que está incompleto está en un círculo lógico de patrón. Un círculo lógico que se va completando con la información que está presente en nuestro ADN y que además es sensible a la metilación. ¿Y qué es la metilación? Pues los últimos estudios que hay sobre el genoma humano hablan de procesos de hipometilación e hipermetilación. Es decir, es como si de repente, a nivel de lo más profundo de que es nuestro ADN, que es nuestra propia programación, estuvieran interactuando unas proteínas con otras para modificar, inactivar, potenciar otras combinaciones de proteínas. A ese proceso le llamamos hipermetilación, en términos coloquiales. Por supuesto, la definición es muchísimo más compleja, pero no os quiero aburrir. A lo que nos interesa, la hipometilación es justo lo contrario, es decir, cuando determinados pares de codones de nuestro ADN quedan absolutamente reducidos a la inactivación. Pues bien, curiosamente, lo que estamos tratando de explicar, pongan o no la transparencia, es que nuestro ADN es sensible precisamente a esos procesos
internos. Pero también es sensible a los procesos externos. Muchísimas gracias. Curiosamente, sabemos que la cristalografía es la clave de modificación de la radiofrecuencia. ¿Os suena la cristalografía de los cráneos de cristal? Todo tiene coherencia, todo tiene relación. Estamos hablando todos de lo mismo. Lo que pasa es que ahora es cuando empezamos de una forma holística, los científicos, a poder explicar cosas que antes éramos incapaces ni siquiera de balbucear. Por así decirlo, esta adolescencia tiene mucho que ver con la manera en la que estamos modificando ese ADN. Y ese ADN se va a modificar incluso aunque no quieran que se modifique. Fijaos lo que os estoy diciendo. Va a suceder. Y va a suceder a pesar de que haya reticencias para que eso suceda. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro. ¿Os acordáis que había una campaña de una compañía que se llamaba Intel, que todos tenéis un procesador Intel en un PC, y decía Intel Inside? Bueno, pues Intel Inside, ahí está, ahí lo tenéis, la metilación. Fijaos, en el diagrama de arriba, lo que estamos viendo es un individuo que en sus procesos no genera metilación en su ADN. Abajo, lo que estáis viendo es cómo se modifica el mismo patrón, el mismo codón de ADN con una metilación. Y qué curioso que la molécula de agua sea la causa de esa metilación. Fijaos, el agua, qué bonito. Pues es así de sencillo. El agua, el H2O y el H4, que se modifica, ese estado intermedio de la materia, que es casi como el éter, es responsable de la mayoría de los procesos de metilación de nuestro ADN. Fijaos lo que sucede cuando se produce un incremento de metilación. Es que prácticamente lo que estamos es alterando la línea de base de nuestra lógica evolutiva. Es decir, hay una intervención. Esta es la prueba más clara de que tenemos una intervención extraterrestre. Pues claro que sí, porque es que de hecho nosotros, y lo vais a ver, somos inteligencia extraterrestre. ¿Os acordáis que os hablaba de una ecuación con 3 incógnitas? Bueno, pues a mí la incógnita de todas, la que más me pone los pelos como escarpias, la que más me gusta, es esa que está en el círculo verde. Luego os voy a explicar qué significa esa ecuación. Pero os lo voy a explicar de una forma, primero matemática y luego de forma coloquial. Y veréis qué bonito es. Cada segmento de ese crop circle, que parece que lo podemos cortar como en trozos de pizza y sacamos el código ASCII, está trabajando con unos parámetros de realidades cuánticas alternativas. De hecho, un astrofísico que está en el equipo de trabajo y que podéis conocer los que vengáis a Alicante, nos hablará del cinturón de fotones, nos hablará de su teoría sobre los cambios a nivel cuántico, que es el señor Paul Laviolette, que es un buen amigo, aparte de un gran científico, y nos hablará de escenarios alternativos. Pero lo curioso es que esos escenarios alternativos además están presentes ya en nuestra vida. Es decir, nosotros ya en nuestra vida podemos tomar decisiones de qué podemos hacer en el día a día. Para que lo entendamos a nivel lineal, tenemos que ver la física cuántica de las pequeñas cosas. Fijaos lo que os digo. El beso que le damos a nuestra mujer cuando le decimos, estoy enamorado de ti. Vamos a decir, estoy enamorado de ti, y no vamos a pegar al vecino. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a reflexionar sobre eso y ahora os diré por qué. Y esto es matemática, ¿eh? Ahora os lo cuento con matemática. Las realidades supersimétricas están conexas entre sí. Cuando yo tomo decisiones divergentes, es decir, divergentes, pretendo hacer daño al otro, me estoy haciendo daño a mí. No se lo estoy haciendo al otro, no. Me lo estoy haciendo yo a mí mismo, porque estoy dejando de ser. Porque somos. Y como somos, lo que tenemos es que ser coherentes con el universo. Y el universo es armonía. El universo es amor, pero sobre todo armonía a nivel matemática. Con lo cual, cuando alteramos las cosas, se nos vuelve siempre en contra una energía de la misma fuerza que la que pretendemos imponer a los demás. Fijaos lo que os estoy diciendo. Así que si yo le hago la faena al vecino, lo más probable es que el vecino, otro vecino, me haga luego la faena. ¿Os acordáis del refrán castellano, quien a hierro mata,
a hierro muere. Bueno, fijaos otra vez en todo el escenario de ese foco del problema, porque vamos a ir a un escenario de no tiempo. En este escenario de no tiempo lo que vamos a hacer es volver al origen, pero no lo entendáis como que vamos a volver a un origen de un plano físico en el que se va a destruir el mundo. No. Lo que vamos es a volver al origen de nuestro más remoto, de nuestra más íntima reconciliación con nuestro ser de luz. Esa es la realidad cuántica que vamos a vivir. Y ya la estamos viviendo, muchos ya la estamos viviendo. ¿Qué es lo que sabemos? Pues aquí tenéis un estudio que se ha hecho en el Instituto Max Planck. La gente del Max Planck, aparte de ser gente muy inteligente, también quiero que sepáis que es gente que tiene mucha conciencia. Y realmente se llega al escenario de que hagamos lo que hagamos cuando trabajamos múltiples escenarios alternativos, múltiples probabilidades y múltiples decisiones, lo que estamos intentando explicar no lo podemos descifrar si no hay un acto de amor, no hay un acto de voluntad. Con lo cual, al final llegamos al mismo punto. Decidimos nuestro destino y somos nosotros los responsables de ese destino. Bueno, esto quiero que sepáis que en Alicante vamos a exponer de una forma más científica cosas que aquí no podemos exponer de esa forma científica, no por nada, sino porque es tan extenso lo que tenemos que exponer que nos llevaría pues otra jornada más y para eso hemos coordinado este evento con las verificaciones, digamos, científicas que se van a hacer en Alicante. Os espero ver en Alicante a los que queráis venir. Una de las personas que está aquí en la sala, que es mi amigo Joe Spy, que se ha venido con todo su valor y su valentía, porque también hay que saber que ha tenido un transbordo en Atlanta de 1 hora, yo no sé cómo ha conseguido no perder el avión. Luego os expondrá algo que vais a ver por primera vez y es un cráneo de un híbrido humano extraterrestre. Y precisamente quiero poner el énfasis en este punto, porque justo en este punto es donde estamos llegando todos a algo que tiene mucho que ver con la modificación de nuestro ADN a nivel cuántico. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos que volver a los principios de las resonancias. En la física lineal, cuando se habla de los principios de resonancia, parece como que nos están hablando de los principios de la energía nuclear. Bien, las interacciones fuertes se refieren precisamente a la energía nuclear, a la energía atómica, y las interacciones débiles al electromagnetismo, a la radiofrecuencia cuántica diferencial. Bueno, lo que sabemos es que no se puede separar la radiofrecuencia cuántica diferencial de las interacciones fuertes. Es decir, David, el pequeño que iba con la onda, y el gigante, las interacciones fuertes, la energía nuclear. Pues ahí arriba están muy preocupados por la energía nuclear que estamos usando aquí abajo. Nos dicen más interacciones débiles, más resonancia cuántica diferencial y menos energía nuclear. Ese es el mensaje que nos están dando en los crop circles continuamente. Y ahora ya, cuando empezamos a trabajar sobre las frecuencias Larmor, todo lo que llamamos la precesión de las secuencias, y trabajamos con resonancias, en este caso interacciones débiles, lo que estamos descubriendo es que las interacciones fuertes son sensibles a las interacciones débiles. Os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de la interferencia que tuvo el acelerador de partículas hace poco, el LHC? Pues fue una interferencia de 8.000 hercios. ¿Y qué es una interferencia de 8.000 hercios? Os lo digo de forma coloquial. Esos son 8.000 hercios. Bueno, pues fijaos que cuando trabajamos con el momento de la precesión Larmor, fijaos qué parecido es a lo que nos ha llegado en el crop circle. Pero es que lo curioso es que volvemos a trabajar otra vez con mis amigos los patrones de armónicos, las resonancias Schumann. Todo pasa por la curva Koenig. Y cuando pasa por la curva Koenig, ¿qué sucede? Que se modifica la materia, se cambian los patrones de interacción, se alteran los procesos incluso de los campos electromagnéticos y, además, se cambian los procesos de equilibrio de las fuerzas. Fijaos que volvemos a hablar de los pulsos de radiofrecuencia. Pues cuando trabajamos con los pulsos de radiofrecuencia,
ya estamos diciendo claramente que no todos los patrones de frecuencia son iguales, porque yo puedo tocar el piano así, o puedo tocar el piano así. ¿Notáis la diferencia? Pues ahí tenéis lo que es interpretar una partitura sin poner nada o tocar desde lo más profundo y cambiar los patrones de frecuencia. Esto es radiofrecuencia cuántica diferencial. Es que hasta ahora no se estaba estudiando el patrón de los armónicos. A los que hemos estudiado teleco, por ejemplo, nos pintaban las gráficas de resonancias y frecuencias como si fueran planas, pero es que resulta que no son planas. Y fijaos que tenemos aquí los ejes de rotación, incluso en los efectos de los pulsos de radiofrecuencia, y podemos cambiar el espacio-tiempo. ¿No os ha pasado nunca que cuando escucháis una música, bueno, a mí me ha pasado esta mañana cuando he escuchado esa meditación tan preciosa que nos ha dedicado aquí Anne, ¿no? O sea, separa el tiempo. ¿Qué es lo que había de fondo también en esa reflexión que hacía ella? Unos patrones preciosos de armónicos que directamente estaban negociando con una parte de tu ser que entiende ese proceso. Y eso es la metilación. Eso genera metilación a largo plazo en tu ADN. Bueno, pues todo esto lo estamos explicando los físicos a través de lo que llamamos la transformación Fourier. Es decir, cómo puede ser que un pulso electromagnético se transforme a través de la dispersión. Fijaos, la absorción arriba y la dispersión. Fijaos, lo convergente y lo divergente. Siempre lo decimos. Los que somos estudiosos de la materia, cada vez tenemos más claro que la curva de transformación de Fourier, que es tan compleja en esa ecuación que veis, es mucho más sencilla de lo que os imagináis. Y volvemos otra vez a mis amigos los armónicos. Son los responsables, los culpables de que seamos como somos. Pero es que, realmente, ¿qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Patrones de armónicos, frecuencias y resonancias materializados, es decir, que interactúan, se comunican con nuestro ser. Es decir, la materia es una consecuencia de la energía y no viceversa. Aquí tenemos todo el espectro del protón. Bueno, pues fijaos que a la hora de trabajar con, por ejemplo, el dimetilsulfoside, lo que estamos es utilizando una especie de disolvente, porque se está comportando esa enzima, lo que se está es comportando de alguna manera como el H2O. En esta relación de equivalencia, al aplicar esas frecuencias cuánticas diferenciales, obtenemos el pentabanda. Y siempre trazamos la curva de patrones en el espectro de los 9 hercios a los 13 hercios. Y siempre que trazamos esa curva de patrones entre los 9 y los 13 hercios, se modifica la materia. Cuando provocamos esa relajación, que por cierto estos valores de relajación están contenidos en el disco, en el primer disco, ¿os acordáis cuando se fue la pantalla? No lo pude poner. Teníamos unos patrones de datos y esos patrones de datos, curiosamente, están contenidos en toda esta demostración de relajación. Cuando hacemos relajación, a nivel de patrones de frecuencia, también estamos bajando los ciclos cerebrales y nos estamos colocando en un punto en el que estamos controlando los estados de nuestro ser cuántico. ¿Cómo? Pues a la vez lo que no vemos y no nos cuentan es que mientras hacemos eso se nos está configurando el ADN por metilación. ¿Os acordáis que antes os puse una gráfica en la que el patrón de frecuencias era coherente entre la metilación y la hipermetilación? Perdón, entre el estado normal y la metilación o hipermetilación, o hipometilación si es el estado normal comparado con la hipermetilación. Arriba lo que tenéis son dos gráficas obtenidas por uno de los expertos del equipo IRCAI, que es médico, sobre un electrocardiograma. Bueno, pues la sorpresa que nos hemos llevado es que cuando un individuo está estresado, tiene un estrés, en ese estrés, curiosamente, aparece un estado de frustración que es incoherente. Fijaos los picos del estrés. Y ahora,
fijaos en los picos de la coherencia, de la apreciación, de la asertividad, del amor. Las frecuencias en hercios son armónicas. Las frecuencias en hercios, en el caso del estrés, son un desastre. Es lo mismo, porque al final estoy haciendo lo mismo, pero la forma en que hago lo mismo me modifica mi ADN. Y en el estado de modificación del ADN, del estrés, frustración, tenemos la gráfica de arriba, no hay metilación. En el estado de apreciación y coherencia, sí tenemos metilación. Así que, chicos, creo que esto nos tiene que dar mucho que pensar, aunque solo sea por nuestra salud. Y llegamos a la parte que más me gusta. Fijaos que, al final, todo lo que es radiofrecuencia es como un gran piano. El universo, ¿qué es? Es un gran piano, un piano precioso. ¿Por qué el piano? Pues porque el piano es el instrumento que contiene un universo dentro de sí. De hecho, un piano está hecho con amor. La mayoría de los pianos de cola, como este que podéis ver aquí, suelen estar hechos a mano. Es decir, por lo menos los remates se hacen a mano. Las maderas están estructuradas de tal forma que hacen de caja de resonancia. Las cajas de resonancia tienen patrones de armónicos. Y las cajas que tienen patrones de armónicos generan esos sonidos que nos envuelven. Bien. ¿Os acordáis de un teorema que todos hemos estudiado de niños? Los que hemos estudiado música lo recordamos porque en el conservatorio esto se estudiaba. Yo, en primero de piano, yo soy nieto de una música, una cantante de zarzuela, a la que rindo homenaje desde aquí, y cantó durante los años 30 pues casi todas las zarzuelas en España. Mi abuela era Laura Nieto Oliver, era la tiplecita de oro, se le llamaba en los tiempos de 1930. Y yo recuerdo, siendo muy niño, que mi abuela me decía: este niño no necesita ir al conservatorio, y porque toca con el alma, no toca con la partitura. Y es verdad. Yo lo único que sabía es que cuando me enfrenté a la ecuación del teorema de Taylor, me contaron en física que el sonido dependía de la forma en la que protuberábamos las cuerdas. Es decir, una cuerda tiene una tensión en el piano. Y si yo hago una protusión, es decir, toco la tecla, en un punto impacto la tecla y sale un sonido lineal, que tendrá un ciclo de frecuencia en función de que esté más grave, más próximo a la izquierda o más agudo, más próximo a la derecha y, por tanto, más tensa la cuerda o menos tensa la cuerda. Pero el señor Taylor, en su día, decidió, porque él era muy listo y lo valía, que eso era un sonido constante. Entonces, todos los matemáticos, cuando han trabajado el teorema de Taylor, han trabajado con la constante de Taylor. Pero, ¿qué pasa si resulta que la mayoría de las ecuaciones que estamos resolviendo en matemáticas y en física se basan en una constante y no hay tal? Uy, qué nervios. Pues que no hay constante, ¿verdad? Y si no hay constante, ¿qué pasa? Pues que nos salen esos patrones de armónicos y esas combinaciones, permutaciones de distintos valores y distintos sonidos y distintas frecuencias y distintas resonancias y distintos tempos. Luego, en función de la frecuencia-resonancia, tenemos la ecuación del diferencial. Y la ecuación del diferencial, que se la debemos a Koenig, al señor Dieter Broers, al quien se la dedico también. ¿Y por qué no? Pues a este servidor, que lo único que quiere es serviros con esta ecuación para que lo podáis trabajar, es que sepáis que esa es la ecuación del amor. Y esa ecuación ni se compra ni se vende. Es vuestra. La tenéis dentro. La cuestión de base es que cuando vamos ya suponiendo lo que ya conocemos a nivel de la física cuántica, precisamente lo tenemos en la teoría de supercuerdas, son distintos patrones. Y si metemos distintas combinaciones de frecuencias, podemos hacer un concierto. Fijaos, eso es un universo. El piano puede ser excelente. Fijaos, es un universo inmenso. Pero si el pianista no es capaz de sacarle al piano un sonido, ¿la culpa de quién es? ¿Del piano o del pianista?
Pues ¿no os dais cuenta que nos está pasando un poco lo mismo en el tema de la exociencia, en el tema de la inteligencia extraterrestre? Si no somos capaces de comunicarnos con ellos, ¿no será que es que no sabemos comunicar con ellos? ¿O por qué tenemos que presumir que son ellos los que tienen que comunicarse con nosotros por decreto ley? De hecho, lo están haciendo, pero está en nosotros ser capaces de verlo. Fijaos que en esa ecuación que veis ahí abajo, que antes os dije, luego os voy a explicar en qué consiste esa ecuación, no de forma matemática, os lo voy a explicar de forma práctica. Os lo voy a explicar entendiendo qué procesos son los que intervienen cuando yo trabajo y sustituyo la constante de Taylor y la sustituyo por patrones como estos. Pues eso es lo que significa esa ecuación. Y ahora que me digan, pónmelo en una partitura y vuélvelo a tocar. No puedo. ¿Pero por qué no puedo? Porque no se puede poner en una partitura. No se puede poner lo cuántico en un escenario lineal. Porque no somos lineales. No somos lineales. Y lo que quiero que sepáis es que nos emocionamos, tenemos sentimientos, somos capaces de negociar con nuestros sentimientos, lloramos, amamos, gestionamos nuestras emociones y lo de menos es si eres científico, o si eres camionero, o si eres conductor de autobuses, o si eres panadero, o si trabajas para el National Geographic, o si trabajas para la NASA, o para el Pentágono, o para el Gobierno español, o para el Parlamento Europeo, me da igual. ¿Pero qué somos? Somos resonancia Schumann en movimiento. Y eso es lo que somos todos los seres del universo. Somos interacciones débiles que son capaces de hacer lo más bonito que son capaces de hacer los seres humanos. Y es la música de las estrellas. ¿Por qué? Pues básicamente porque nos han contado hasta ahora que todo lo que no percibíamos desde la razón no existe. Y fijaos, yo me atrevo a deciros que la razón es la consecuencia de la sinrazón. Y cuando intentamos hablar de la razón, decimos, ¿y la razón? ¿La razón de quién? Porque, ¿qué? ¿Mi razón, tu razón, la del otro? Entonces, cuando hablamos de la razón, imponemos la razón, lo que estamos es decretando la razón. Es decir, estamos haciendo decretos para limitar al ser humano. Y fijaos, cuanto más inteligente es una civilización, más
buena es. Y esto os lo puedo asegurar. A mí me cuesta mucho creer al señor Stephen Hawking cuando dice que las inteligencias extraterrestres mejor no relacionarnos con ellas porque son seres malignos, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es desde el punto de vista de el que se ha peleado con el universo, pero yo tengo la teoría de que, y sé, no tengo la teoría, sé, yo sé que soy un ser. Y sé que lo más bonito que hago en este mundo es contaros esto a vosotros, daros este contenido a vosotros. ¿Para qué? Porque a mí, yo ya lo sé. Pues para que vosotros reflexionéis y os deis cuenta de que los científicos muchas veces no somos, y digo no somos, coherentes con lo que tenemos que hacer. Yo sí quiero ser coherente, quiero ser íntegro, pero también quiero ser un ser de luz. Y primero soy un ser de luz, y luego seré un científico, un panadero, un pianista, un camarero, un lo que sea. Pero soy un ser del servicio al otro. Y el servicio al otro implica dar el conocimiento que uno tiene y dárselo a los demás. Pues ellos están haciendo lo mismo con nosotros. En el fondo lo que están haciendo es darnos ese conocimiento para que lo pongamos en conocimiento de los demás, para ponerlo al servicio de los demás. Y bueno, aquí tenéis un poco la síntesis de lo que podemos decidir que sea. Fijaos que todo este mensaje que está contenido en este crop circle a nivel de física cuántica diferencial, de fundamentos de interacciones débiles, de genoma, de hipermetilación, de palabras técnicas, todo lo que queráis, no sirve de nada si no, fijaos lo que os digo, somos capaces de aprender a gestionar nuestro ser de luz. Porque soy y soy de luz. Y si soy y soy de luz, tengo que amar. Y si no somos capaces de amar, todo esto no sirve absolutamente para nada. Y quiero haceros una reflexión, porque esto os lo voy a regalar con todo mi corazón. Pero es algo que quiero que lo penséis individualmente para que desechéis ya directamente de vuestra mente que los científicos somos personas frías, inertes, que no tenemos que hablar del amor. A mí me han llegado a hacer preguntas que no os podéis ni imaginar. Es más, hay gente que conoce aquí mi historia y hay gente que no la conoce. Para el que no la conozca, se la voy a contar yo. A mí me hicieron quebrar por inventar un protocolo de telecomunicaciones que lo que demostraba es que podía mandar datos utilizando la ionosfera, es decir, comunicar paquetes de datos de Internet, protocolo TCP/IP, con radiofrecuencia. Evidentemente eso no interesaba porque, claro, eso implica inhibir el principio de exclusión. Me hicieron quebrar, no tardé ni un mes en quebrar, eso os lo puedo asegurar, fue de un día para otro. De repente, ¡pa! Y os aseguro que ahora lo veo retrospectivamente y por nada de este mundo, me cambiaría por el Rafael López Guerrero de hace 2 años. Fijaos lo que os estoy diciendo. Por nada de este mundo. Yo ahora realmente lo que quiero es dedicar mi vida a contar esto, a dar testimonio, a hacer como están haciendo otras personas que están despertando. ¿Por qué? Pues porque el mensaje es que no hay que tener miedo a ser uno mismo, a hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, a amar. No tiene uno que tener miedo a amar, perdón, tiene que amar, pero sin miedo a lo que los demás puedan decir. Podré para muchos ser un pseudocientífico, para otros pues seré un hombre que se ha vuelto como una cabra. Pues sí, algo tendrán de razón, porque hay que estar en esta sociedad como una cabra a lo mejor para hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero os puedo asegurar una cosa, desde fuera podrán verme así, pero la gente que me conoce y la gente que está próxima a mí, lo que me da es una sonrisa, un beso.
Soy el hombre más feliz del universo, tengo la mujer más maravillosa del mundo, tengo los hijos más preciosos que un hombre pueda desear, y soy feliz cuando cuento las cosas esas que los científicos no se atreven a contar, con lo cual a lo mejor resulta que es que estoy metilando mi ADN correctamente. Entonces, la reflexión que yo me hago, y esto por eso he empezado mi charla diciendo que quería rendirle un homenaje a Carl Sagan, no al Carl Sagan que nos han contado, sino al Carl Sagan de verdad, al que conoce su exmujer, que es viuda, pues lo perdió, ¿no? Bueno, pues a ese hombre al que esa mujer amaba, ese hombre sigue vivo, y ese hombre se comunica con nosotros a través de estos mensajes. Y eso es lo que la gente no sabe. Para descifrar estos mensajes hay que comunicarse con el universo. Y no es nada malo, lo tenemos todos dentro. Lo que pasa es que nos cuesta a algunos despertarlo, pero en el momento en que lo despertemos vamos a ser capaces de entender el universo de esa forma tan sencilla como cuando yo me siento al piano. Sentaos al piano de vuestra existencia. Haced lo que sabéis que os gusta hacer, hacer felices a los demás, porque realmente el mensaje que, con independencia del genoma, con independencia de la metilación, con independencia del conocimiento de la antigravedad, de la teoría de las supercuerdas, de las interacciones débiles, el mensaje más importante que hay aquí es que, ¿y si nosotros somos ellos? ¿Y si ellos somos nosotros? ¿Lo dudáis? Pues, como el movimiento se demuestra andando, he decidido que escuchéis una composición mía que contiene la resonancia Schumann para explicaros lo que yo entiendo que es la ecuación de las interacciones débiles y la ecuación del diferencial Kg. Y le dedico esta música que vais a escuchar a todas las personas que están aquí, todos los valientes que estáis arriesgando a contar esas experiencias, especialmente pues se lo dedico a Lloyd Pye también, a Bob Dean, a todos los ponentes, por supuesto. Se lo dedico a mis hijos, a mi mujer y al maestro Carl Sagan, porque no es justo que le estén utilizando como paradigma del escepticismo. Quiero que lo sepáis. Y no es justo porque no es verdad. Carl Sagan era un hombre conectado con el universo. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Pues fijaos como algo tan simple como... ¿Tenéis dudas de que las interacciones débiles son más importantes que las fuertes? Pues no lo olvidéis, eso es lo importante. Y muchísimas gracias.